para darles la bienvenida también en nombre de las... Están papá y mamá y se le hace con amor. ¿Y por qué no pueden estar papá y mamá a la hora de recibirle? Vamos a hablar de esto de la interculturalidad contrahegemónica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de parteras, uno empieza a pensar en las parteras del campo, uno empieza a pensar qué pasa por allá. Entonces, los que han pensado esto también han sido el Fondo Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y están empezando a plantear la interculturalidad. Pero nos hablan de una interculturalidad tan vacía. Dicen, a ver, vamos a llevar medicina a estos pobrecitos indios que no saben las cosas. Y en su discurso ellos han puesto interculturalidad, dicen vamos a hacer salud intercultural, cuando de lo único que se trata es llevar el sistema médico occidental a los pueblos, desvalorizando lo que allá se sabe hacer sin intentar comprender lo que allá se sabe. Entonces, nos dicen interculturalidad en distintas políticas de gobiernos, incluso están entrando diciendo vamos a hacer relaciones interculturales, vamos a tener una cultura que respeta a la otra, generalmente es la cultura blanca que tiene que respetar a los otros que son de otro color, pero no se habla nunca de cuestionar las relaciones de poder. No va a haber un verdadero diálogo de respeto si no cuestionamos las relaciones de poder económico que hay sobre los pueblos. Sin estas relaciones de poder, si estas relaciones de poder son cuestionadas, si realmente va a haber un equilibrio en el mundo, un buen reparto, equidad, donde la gente no tenga que morir de hambre, tal vez ahí vamos a empezar a hablar de una verdadera interculturalidad. Mientras tanto, no podemos aceptar ciegamente este término vacío de interculturalidad que nos están vendiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, solamente para no pagar las deudas históricas con los pueblos a los que han saqueado desde hace siglos y que actualmente siguen saqueando. Es decir, nos mandan una medicina hegemónica. ¿Por qué? Porque hay un sistema dominante, hegemónico, que nos dice somos la mejor cultura, se vende a sí mismo como la mejor cultura, el resto es como si no importara o no valiera o no fuera suficiente. Esta cultura hegemónica es generalmente ahora en el mundo occidental, y esta cultura occidental es la cultura de los blancos que se han impuesto para decir nosotros somos mejores que cualquier otro pueblo. Entonces esta cultura occidental hegemónica dominante está directamente ligada al sistema capitalista. Esto ya no se puede esconder, esto ya no se puede decir que no es así. ¿Por qué? Porque nos venden un estilo de vida donde nos dicen, como el American Way of Life, fast food, fast live, fast die, vives rápido, comes rápido, mueres rápido, y además tienes que tener tantos millones o no eres nadie. Y además nos imponen, incluso a las mujeres es más terrorífico cómo se nos impone, hasta cómo tenemos que vernos. Entonces, todo eso es parte de una macrocultura dominante occidental hegemónica. ¿Y qué pasa? Nos venden todo esto a través de la industria del entretenimiento, que todos son compadres ahí, la industria del entretenimiento, las corporaciones alimenticias, las corporaciones farmacéuticas, las corporaciones armamentistas, todos están juntos vendiéndonos un estilo de vida. ¿Y qué pasa? Cuando unos pueblos dicen no queremos vivir de esta manera, empiezan a descalificar, empiezan a mandar bombas, empiezan a matar a sus líderes, a la gente que está luchando por defender sus tierras, por defender el agua, y así. Hoy en día, antes nos venían con cruz y con espada a conquistar, a colonizar, a matar. Pero hoy en día siguen matando tal vez disimuladamente, pero sobre todo nos siguen neocolonizando a través del comercio. Y el comercio ahora está introduciéndose tanto en tantos lugares, y es que son tan astutos que nos venden maneras de vivir, de hacer, de sentir, de pensar. Tome Coca-Cola y sea feliz, póngase tal perfume y va a ser querido, véase de tal forma o usted no va a ser nadie. Entonces las mujeres sobre todo sienten tanta presión, pero también los hombres, tal vez ellos no lo expresan, pero también la presión va sobre todos los seres humanos, nos enseñan a odiarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y en el tema del parto es tan jodido. ¿Por qué? Porque se ha medicalizado esta situación y uno tiene que ir al hospital como si fuera el único remedio. Y lo más triste también es que estas corporaciones del alimento que nos venden también la medicina, nos dicen
Tenemos la propuesta sana de la agroecología, tenemos la propuesta sana de la comida orgánica, pero ¿qué pasa? En tantos lugares esto es solo para ricos. En tantos lugares esto es solamente para quien puede pagar una comida que no tenga alimento transgénico, para quien pueda pagar comida que está sembrada sanamente, sin venenos químicos, y esto no tiene que ser así, esto hay que denunciarlo. En el tema del parto es lo mismo, solo las mujeres ricas tienen acceso a su parto en casa porque la partera cobra tanto y en cambio el resto tiene que ir a padecer al hospital. Incluso hay escuelas de parteras que cobran tanto cuando en realidad la sabiduría de nuestras parteras es otra cosa. Yo creo que esto hay que reflexionarlo en conjunto. No puede ser que incluso del parto se esté haciendo un negocio ahora. Esto tiene que ser un derecho humano. Yo he andado por distintos pueblos y jamás he visto a ningún partero o partera que se va a negar a atender a ninguna mujer porque no tenga plata. Yo creo que de ahí, de esta humildad, de este conocimiento de nuestros sabios y sabias, tendríamos que aprender eso, volver a respetar la vida. Tenemos que hablar de las determinantes sociales de salud. Porque en algunos lugares me han dicho, estos indios, esas indias, esos parteros, parteras hacen morir a su gente, esos indios que saben. Pero ¿saben qué pasa? Lo que hace morir a la gente es que a veces no hay comida, no hay agua, se sufre violencia, se sufre guerra. Estas cosas hacen morir a la gente. Los lugares más abandonados de nuestros países son lugares donde están quedando los campesinos indígenas originarios, pero explotados, pero tal vez invadidos por alguna corporación, o tal vez están sufriendo otro tipo de carencias. Y ellos y ellas hacen lo que fuera necesario para cuidar a la gente. En sí, lo que está matando es un sistema político-económico que tiene que transformarse. Por eso he querido iniciar con las palabras del compañero Chávez. Porque aquí, en esta parte del mundo, en el sur de América, estamos empezando a levantarnos de otra manera. Y yo creo que esto tiene que hacernos parar las antenas para ver. Antes de decir dictador o dictadora a cualquiera, recordar que han habido dictaduras sangrientas y que sí se han vivido aquí en estos suelos. No podemos andar alegremente diciendo este dictador, esta dictadora, cuando no es así hoy en día. Ha habido gente que ha muerto por esto y eso hay que reflexionarlo juntos, porque aquellos poderosos están alertas, están organizados y están atentos para cualquier momento invadirnos o hacer lo que les pegue la gana, como estamos viendo que están haciendo al otro lado también. Las determinantes sociales de salud son importantes al momento del parto. Nuestras parteras y parteros saben hacer cosas con sus recursos, pero si no hay agua, si no hay comida, si el agua está envenenada, si me están botando de mi territorio porque hay guerra o porque se quieren apropiar, una corporación se quiere apropiar para talar el bosque o para hacer minería o para hacer cualquier cosa, no va a haber condiciones de vida buena. Entonces ahí sí es más difícil que pueda sobrevivir la vida toda. No es que los parteros o las parteras hagan morir a la gente. Quiero leerles un pedacito. Insertos ya en el sistema actual hegemónico capitalista. Vemos cómo se ha transformado el sujeto humano en otra mercancía circulante del mercado internacional. Hay tráfico de órganos hasta hoy en día, incluso en los hospitales grandes se pierden bebés y no sabemos qué les pasa. Hay que denunciarlo, hay que hablarlo y también eso tiene que ser un argumento para decir qué clase de parto queremos tener y en dónde. Hay tráfico de personas, brazos baratos, que son los que se les dice migrantes en cualquier lugar del mundo, cuando en vez de decirles migrantes son personas excluidas económicamente de sus lugares. Ninguna persona se va de su país para que sea maltratado y humillado en otro lugar. Es tan triste escuchar como aquí a los compañeros bolivianas que venden el bolita, el cabecita negra, ese pobre indio que no sabe nada. El racismo tiene que ser denunciado. No hay gente, nadie se va de su tierra para ser humillado en ningún lugar y ningún ser humano debería ser ilegal en ninguna parte del mundo. Eso hay que denunciarlo. Por eso es urgente considerar la interculturalidad contrahegemónica como esa posibilidad y fuerza potencial de reconstruirnos a nosotros mismos, desde una mirada que respeta la vida y que confronta y cuestiona este modelo de la macrocultura dominante hegemónica. Sabemos que este modelo de cultura occidental hegemónica solo respeta su culto ciego al dinero. La única libertad que podemos tener es la libertad de mercado. El resto nos venden cosas, nos hacen creer que estamos haciendo bien las cosas, nos venden estilos de vida a través de los más media, nos venden enfermedades.
Y sin embargo, por suerte, yo creo que estamos aquí, los que no han tragado aquel cuento, los que no se han creído esta historia y los que sabemos que tal vez nuestras vidas son algo diferente de lo que se nos ha enseñado por televisión. Desde cada pueblo del mundo que sigue vivo pese a las colonizaciones centenarias, donde por siglos y siglos han sobrevivido culturas, comunidades enteras, con miles y miles de seres humanos con sus propias identidades, con sus propias raíces, modos de hacer y de vivir y de sanarse. Planteamos que el respeto real viene luego de cuestionar y de trabajar sobre las determinantes sociales de salud, confrontando y cuestionando directamente aquellas situaciones y condiciones de vida que someten a la enfermedad. Hay condiciones de vida que someten a uno por haber nacido en tal lugar, por ser de tal clase social, someten a enfermarse y a morir. Eso hay que denunciarlo claramente. Y así se mantiene el círculo vicioso de consumo de salud hegemónica occidental. Creen que poniéndonos hospitales y pastillas en todos los lugares se va a solucionar el asunto, cuando el asunto es diferente. Cuando el asunto es que no haya seres humanos que el día de hoy están muriendo de hambre. Necesitamos un cambio de paradigma. ¿Qué ha pasado? Sucede que lo que aprendemos en las universidades, que es pagado por empresas transnacionales, corporaciones, que nos hacen tragar estos libros de medicina. No les he contado que soy médica cirujana, especialista en interculturalidad y salud, porque alguno puede decir, ¿de qué está hablando ella? ¿Qué sabe? ¿Por qué se cree que puede venir a decirnos estas cosas? ¿Qué título tiene? Nos han vendido esa idea tan boba y absurda de tener un título para ser alguien, cuando basta ser un ser humano para merecer respeto. Desde este paradigma cartesiano-newtoniano que aprendemos en las universidades, que nos enseña que el universo es como un reloj, que nos enseña que las cosas son solamente aquello que los científicos pueden descubrir, pueden medir y que los científicos pueden marcar como verdad. Y estos científicos son pagados por las corporaciones que ya hemos mencionado. Desde este paradigma cartesiano-newtoniano se nos ha dicho que el ser humano es un engranaje más, una máquina más, y por eso quieren hacernos vivir y nacer como máquinas. Pero ¿qué pasa? Sucede que no somos máquinas, sucede que la vida no se puede encasillar, sucede que la vida se transforma tanto todo el tiempo. Entonces, hoy en día, los mismos físicos cuánticos, que son los topmost, lo más elevado de la ciencia, está diciendo que hay un paradigma cuántico holográfico. Es decir, que hay un mundo invisible, es decir, que hay campos de energía, que, por ejemplo, la Tierra es un gran campo de energía y que nosotros somos pequeños campos de energía que estamos caminando encima. Esto nos dice la ciencia dura ahora. ¿Y qué pasa? Esto ya sabían los abuelos y abuelas de todo el mundo. Las culturas ancestrales han mantenido vivo este conocimiento, pero como el conocimiento occidental es tan soberbio, no ha querido reconocer, hasta que la misma ciencia ahora está chocando con esto, quieran o no, están volviendo a ver de que hay fuerzas diferentes, de que nosotros somos campos de energía vivos, que pueden transformarse, modificarse y así mantener girando la vida.